El documento que se entrega al final del sexenio 2013-2016, llamado Pedagogía Legariana, es el resultado de un trabajo de investigación realizado a lo largo del sexenio como respuesta a una tarea del 13 capítulo general. Esta iniciativa de encontrar una pedagogía legariana, una pedagogía que llevara la impronta y el sello de la experiencia y de la espiritualidad de don Pedro Legaria, nace en años anteriores. Incluso en Venezuela son muchos los trabajos y las búsquedas que se realizaron, con toda la comunidad educativa, la participación de los docentes, los padres de familia, los alumnos y por supuesto las hermanas de la congregación. Vamos a tratar de explicar qué contiene este documento. Ante todo es una recopilación de una serie de escritos que quedan como evidencia del camino y de la experiencia vivida para dar fruto a lo que consideramos rasgos esenciales en la pedagogía legariana. Para dar comienzo a esta investigación que nos ayudará a ir hasta la espiritualidad, la experiencia y los escritos de don Pedro Legaria, fue necesario plasmar un anteproyecto. Dicho documento también está en este conjunto y recopilación de textos. Una vez establecidos los fines, el por qué, el cómo, el para qué de este trabajo de investigación, la tarea fundamental fue determinar el cómo, la metodología, de qué manera nos íbamos a acercar especialmente a los textos, a la realidad e incluso a las prácticas pedagógicas. La lectura pedagógica hermenéutica tiene un acento interpretativo. Nos hacemos preguntas durante la lectura. ¿Quién habla? ¿Cómo es? ¿Qué diferencias existen entre dos o más textos? ¿Qué nos está sugiriendo este texto? En el gráfico podemos ver que esta circularidad expresa el movimiento de este método, que nos lleva desde las preguntas iniciales a la investigación y al diálogo, para luego aportar interpretación y comprensión de todos los textos, dando así respuesta a las preguntas iniciales. Estas fueron las primeras lecturas, el primer conjunto que íbamos a dedicarnos a sondear, a leer y a profundizar. Esos escritos son las cartas, todo su epistolario, de manera especial las cartas dirigidas a las hermanas, al padre Ongay, su director espiritual, también sus escritos espirituales que brotan durante la experiencia de los ejercicios espirituales, los sermones y también un libro muy importante porque durante 12 años recoge la experiencia vivida en los diálogos y discernimientos de don Pedro con las tres primeras hermanas. Es el diario de la Madre Áurea. El segundo grupo de lecturas recopila todos los documentos en la congregación referidos a la educación. Primero el mismo diario de la Madre Áurea, donde don Pedro, por primera vez, expresa como un apostolado esencial en la congregación la educación, las constituciones y el directorio, los documentos capitulares, esencialmente el séptimo, el 11º y el 12º. Documentos educativos como el ideario y el proyecto educativo congregacional. Así se conforma este segundo conjunto de documentos para la segunda lectura. El tercer conjunto para leer es el conjunto de las prácticas educativas. Es necesario hacer una lectura de la vivencia real de las diferentes prácticas, coger una muestra para poderla observar, estudiar, investigar, organizar y sacar conclusiones e ideas que siguieran orientando nuestra investigación. Son 25 prácticas recogidas que nos dan una muestra de cómo se desarrolla el quehacer educativo de las esclavas de Cristo Rey en todos nuestros colegios. Vale la pena reiterar que todos estos documentos que he ido mencionando están contenidos y recopilados en este libro que estamos presentando.
para acercarnos a estos tres grupos de lecturas: la lectura de los libros emanados de don Pedro o referidos a él directamente, la lectura de todos los documentos de la congregación que se refieren a la educación y la lectura de las prácticas pedagógicas. Se sacaron 4 claves de lecturas fundamentales, claves que están explicadas en este mismo documento para aclararnos qué buscábamos, bajo qué lineamientos y cómo íbamos a profundizar en cada una de las claves según la experiencia y vivencia de don Pedro Legaria. La primera clave es la clave antropológica, la segunda la clave contextual, la tercera son las mediaciones pedagógicas. Aunque don Pedro no era un pedagogo estrictamente, siempre se desarrolló ayudando a los otros seres humanos a ser personas, a crecer espiritualmente, humanamente, y desarrolló no una pedagogía propiamente dicha, sino un modo de proceder que puede iluminar cualquier práctica pedagógica. También la clave de la trascendencia, toda su dimensión espiritual, su experiencia de Dios transmitida y contagiada a lo largo de su vida y de su ministerio. Estas 3 lecturas bajo estas 4 claves dan 3 documentos que están también condensados. Son documentos síntesis de estas lecturas realizadas. El primer documento es La educación en el pensamiento de Pedro Legaria. El segundo documento es La educación en el pensamiento de las esclavas de Cristo Rey. Y el tercer documento es la recopilación de las prácticas educativas en los diferentes colegios de las esclavas de Cristo Rey. Como hemos dicho ya anteriormente, todo este trabajo queda documentado y recogido en este libro que ya se había presentado en el 2019. Este documento que estamos presentando pone en primer lugar, al inicio del texto, los 3 elementos o 3 rasgos fundamentales que consideramos de la pedagogía legariana. En realidad, todo el fruto de la investigación, del trabajo, del estudio, del análisis, termina con la identificación de estos 3 rasgos que quieren resumir y condensar todo lo que don Pedro Legaria nos enseña para nuestra vida, no solo pedagógica, sino para nuestra vida cristiana, consagrada, apostólica, incluso también para todos los laicos que nos acompañan en nuestras obras. Estos 3 rasgos legarianos vienen siendo el desarrollo de la interioridad a ejemplo de don Pedro, que nos lleva a vivir una constante presencia de Dios. La formación en la humildad, un camino hacia el conocimiento propio y el conocimiento de Jesucristo, teniendo como modelo a seguir también la figura de nuestra Madre Inmaculada. Y una manera de servir inspirada en el consumirse y agotarse como lema fundamental en la experiencia de don Pedro Legaria. En la segunda parte de esta presentación se desarrollará cada uno de estos 3 rasgos, entendiendo la profundidad y también el alcance que puede llegar a tener cada uno de ellos. La pedagogía legariana es un camino para vivir en sintonía la vida cristiana con los rasgos que vivió y enseñó don Pedro Legaria Armendáriz. Una vez establecidos los rasgos legarianos, el siguiente paso fue estructurar el modelo educativo, donde se plasman nuestros fines y propósitos en la propuesta educativa que ofrecemos. Por eso invitamos a una lectura cuidadosa de la propuesta realizada.
pretende definir no solo la identidad pedagógica y la razón del quehacer educativo de la congregación, sino trazar una ruta para alineación del modelo pedagógico de cada institución educativa. Llamamos modelo educativo a la contextualización, fundamentación, formulación, diseño y ejecución de nuestra propuesta educativa, que responde al carisma, a la misión, visión, principios y valores de la congregación. El modelo educativo es la concepción amplia de nuestros fines y propósitos para evangelizar educando. Muestra nuestros sustentos e intenciones, nuestra filosofía y misión. Dentro del modelo educativo está el modelo pedagógico. Queremos expresar qué es para nosotros el aprendizaje, cómo aprendemos, cuáles son los aprendizajes relevantes, qué ambiente se requiere para esos aprendizajes, cuáles son los actores y los procesos del aprendizaje, y cómo ir a esas evidencias de logro que viene siendo la evaluación. ¿Cuáles son entonces nuestros principios pedagógicos? Agradecemos a la Delegación de Colombia, Argentina, México y Cuba. Gracias también a la Delegación de Venezuela, Panamá, al Colegio Cristo Rey de Madrid. Gracias por sus aportes, por haber participado en la elaboración de estos trabajos. Gracias a todos los colegios de la congregación, porque todos de una u otra manera nos brindaron su apoyo y su colaboración. También estos trabajos quieren ser una valoración y un agradecimiento a todas las hermanas que han participado en nuestra historia educativa. Desde 1951, cuando las hermanas se hicieron cargo del colegio de Villa Loyola en Caracas. Gracias por toda la obra y entrega de tantas hermanas en los colegios de Fe y Alegría, atendiendo a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Gracias por todas las hermanas que han vivido el carisma a ejemplo de nuestro Padre Fundador en el apostolado de la educación. Vamos a dar un paso más adelante en la reflexión que estamos haciendo sobre lo que es pedagogía legariana para todos nosotros laicos y hermanas de la congregación. Una vez que Ángela Carrera ya ha enmarcado todo el proceso de investigación que se realizó, ha planteado y recordado el método, la forma en que trabajamos para lograr la síntesis y definir lo que era la pedagogía legariana. Entonces daremos un paso más para especificar de modo concreto en qué consiste. Antes de introducirnos en esta reflexión, quisiera hacer unas premisas previas para poder comprender de una mejor manera lo que significa la pedagogía. La primera premisa entonces es qué comprendía nuestro Padre Fundador sobre lo que era la educación, ¿no? ¿Cuál era su horizonte de comprensión? Y podríamos decir, después de la búsqueda y de la investigación que hicimos en este diálogo que facilita el método que utilizamos, que fue un método hermenéutico pedagógico, como ya lo ha especificado en la intervención anterior Ángela, podemos decir entonces que en este diálogo nos fuimos dando cuenta que la comprensión de lo que era educación para el fundador
se puede resaltar en cuatro aspectos esenciales, ¿no? El primer aspecto que podríamos señalar es que para don Pedro Legaria la educación es un medio para lograr y buscar la gloria de Dios y el bien de las personas, ¿no? O sea, dar respuesta a ese llamado que Dios le estaba haciendo y que nos hace a nosotros, y también en función pues, de ayudar a las demás personas, como una tarea necesaria para ayudar a la formación integral de los seres humanos y de las personas que están en nuestros centros educativos, como también en nuestras diferentes obras, como una herramienta indispensable también para la transformación de la sociedad, ¿no? que está en el origen del carisma. Y en un cuarto momento podríamos decir también que es un medio privilegiado que tenemos para poder propagar la experiencia de los ejercicios espirituales a la sociedad, por medio de las disposiciones de los ejercicios también, ¿no? Entonces es una manera muy particular y significativa de entender y de comprender la educación. La segunda premisa es definir un poco lo que es la pedagogía para nosotros. Después de haber hecho el proceso de profundización y de investigación, entonces definimos que la pedagogía en términos generales abarca tres dimensiones. La primera dimensión es una dimensión práctica, es decir, que la pedagogía se hace visible a través de los aprendizajes y también de los procesos de enseñanza. Comprende una dimensión filosófica que es cuando el pedagogo reflexiona sobre los valores y sobre los fines de la educación, también sobre los principios. Y es una dimensión política porque se ubica en un contexto, ¿no? Entendiendo que la política en términos generales es el arte de vivir en sociedad, entonces el pedagogo se ubica en un contexto para responder a este contexto, ¿no? Para poder vivir en la sociedad de una mejor manera. Lo tercero entonces es lograr relacionar la pedagogía con la educación, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía nos referimos a la reflexión, cuando hablamos de educación nos referimos a la práctica. Pensar entonces en la práctica es hacer pedagogía. Toda práctica necesita un horizonte de reflexión para llegar mejor a nuestros estudiantes, ¿no? a nuestros alumnos. De manera entonces que la pedagogía legariana es la manera como las esclavas de Cristo Rey, en conjunto con los laicos, con los maestros, con los profesores, educamos en la práctica, ¿no? Por esto nuestros colegios se tienen que identificar por un estilo concreto de pedagogía y de educación. No es lo mismo hablar de un colegio acompañado por otra comunidad religiosa que un colegio o un centro educativo acompañado por las esclavas de Cristo Rey y por los laicos, ¿no? que tienen una espiritualidad y una pedagogía concreta. Pensar en una pedagogía propia entonces es observar y reflexionar, en nuestro caso, la inspiración que brota de los ejercicios espirituales ignacianos vividos y practicados por nuestro padre fundador Pedro Legaria, ¿verdad? Una educación a la luz de esta espiritualidad y de esta experiencia de ejercicios espirituales, pues entonces es una educación y una pedagogía personalizada, acompañada, que ayuda a las otras personas en todas las dimensiones de su existencia. Está basada en las disposiciones de los ejercicios, es decir, que de esta experiencia emerge el examen de conciencia o la pausa ignaciana, el discernimiento, el magis, el silencio, la presencia de Dios, el compromiso, una educación siempre abierta a toda clase de personas, como era el deseo de don Pedro Legaria cuando invitaba a las hermanas a ir en búsqueda de todas las personas, ¿no? Y también a los laicos que hacían parte del apostolado seglar, ¿no? Es ir a donde no
llegamos, las esclavas de Cristo Rey, llegaban los laicos y la idea de los unos y de los otros era poder atraer a las personas, ¿no? Es una manera propia de acercarnos, de acoger al otro ser humano y poder acompañarlo en el proceso de su vida. La pedagogía legariana enfoca entonces una práctica concreta educativa desde un horizonte que nace de don Pedro Legaria. Por esto es necesario enfocar y conectar nuestras prácticas con el Padre Fundador en la actualidad, iluminándola con sus textos, con las vivencias, con el testimonio y la tradición que hemos recibido a través de los años de la experiencia fundante de don Pedro Legaria, ¿no? Teniendo claro que quien vive en la actualidad del carisma somos nosotros, hermanas, laicos, maestros, estudiantes, padres de familia, toda la comunidad educativa. Y para ello es importante tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? El primero, por ejemplo, es que las prácticas sean consistentes, es decir, que sean reflexionadas, que sean pensadas, que no sean improvisadas. ¿Sí? Que nuestras prácticas tengan sintonía, es lo segundo, ¿no? Tengan sintonía con nuestro Padre Fundador, con su experiencia, con su intuición, con la manera de vivir el Evangelio, los ejercicios espirituales también, porque corremos un riesgo, ¿no? Al no estar en sintonía con el Padre Fundador, es educar de cualquier manera, ¿no? No darle identidad a las prácticas educativas legarianas. Es decir, que nuestra manera de educar, si no está conectada con el fundador, con su experiencia fundacional, entonces puede ser igual que cualquier otra educación, ¿no? Nuestros colegios pueden ser igual que cualquier otro colegio. Lo que nos da identidad es la manera en la cual nosotros reflexionamos sobre las prácticas desde un horizonte de comprensión muy marcado, que es desde la experiencia de los ejercicios espirituales y la experiencia del fundador. Lo tercero es que los ejercicios espirituales fueron para nuestro Padre Fundador no solo una práctica de piedad más o un método de apostolado, fueron un estilo de vida, ¿no? Esto es muy importante, es una manera de ser, una manera de proceder, una permanente conversión, una ocasión para el amor, para el servicio, para la oración, un estímulo para hacer que otras personas se acerquen a Dios, ¿no? Él sabía por experiencia que los ejercicios constituían un verdadero medio de transformación para el ser humano y para la sociedad. Son ofrecidos para ayudar a las personas a ordenarse en su propia vida, ¿no? Para encontrar libertad, para aprender a discernir, para aprender a discernir también, ¿no? Para encontrarse con Dios. Podemos recordar también que hay un numeral de las constituciones de las esclavas de Cristo Rey que dice que los ejercicios constituyen para nosotras un medio de gran valor y su espíritu debe impregnar todas nuestras obras de apostolado, ¿no? Entonces fíjense bien que ese único fin que nosotras tenemos es favorecer los ejercicios espirituales, su práctica, sus disposiciones, y eso tiene que permear todos nuestros apostolados. Entonces la educación tiene que estar permeada por la experiencia de los ejercicios espirituales. Una institución, un colegio nuestro de las esclavas de Cristo Rey en conjunto con los laicos debe ser una institución consistente cada vez más, ¿no? Y eso se sabe y se puede verificar si cada vez aprendemos de las prácticas, ¿no? Si las reflexionamos, si las pensamos, si las afinamos con los propósitos institucionales. He detenido un poco en abordar un poco lo que es pedagogía y sobre todo lo que son las prácticas educativas, porque ellas son las que nos dan razón de nuestra manera de educar, ¿no? Poder observar cómo
educan nuestros maestros, cómo ejercemos nuestra labor educativa, nuestro acompañamiento a los estudiantes, cómo transmitimos nuestro carisma y nuestra espiritualidad a los docentes, a los administrativos, a los padres de familia, cómo ejercemos la pastoral allí en nuestras instituciones, cómo acompañamos desde el área de psicología, desde convivencia. Tiene una manera propia de ser, ¿no? Estas prácticas. También cómo desde la parte académica acompañamos el proceso de formación de nuestros estudiantes, cómo aplicamos el paradigma pedagógico ignaciano. Es observando, ¿no? Observando desde que se entra a la institución por la puerta, cómo se recibe al estudiante, cómo se le habla, cómo se acoge al padre de familia, cómo abordamos las reuniones, cómo abordamos cada una de las clases que impartimos. Todo esto da razón de ser de la espiritualidad y de las prácticas pedagógicas. Con ellas podemos definir si estamos enfocándonos con un horizonte de comprensión, si nuestras prácticas están afinadas a la intuición del Padre Fundador, ¿no? Nuestra pedagogía es una propuesta con estilo concreto. Cuenta con una vertiente muy clara, que es la experiencia fundamental de nuestro Padre Fundador, y también la manera propia y concreta que tenía de abordar y de vivir la espiritualidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Cuenta también con una clave que consiste en acompañar, el acompañamiento de los procesos humanos en todas sus dimensiones para que la persona pueda desarrollarse plenamente, pueda desarrollar sus habilidades, sus competencias, sus capacidades para que pueda afrontar la vida. Requiere de interés y de compromiso de parte de quien acompaña, es decir, de su testimonio, de su coherencia para poder también incidir en la sociedad de manera más eficaz y más coherente, ¿no? Más consistente. Requiere de esa disposición de caminar con el otro ser humano, caminar al lado de, caminar con, compartir el pan, compartir la vida, dado pues que la pedagogía en términos generales, como lo habíamos enunciado antes, es esa manera de poder acompañar al otro ser humano en el camino de la vida, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con nuestra espiritualidad, con el acompañamiento. Y requiere también, tiene como un requisito específico, que es para que podamos acompañar a otros, tenemos que ser acompañados también nosotros. Nuestra pedagogía tiene un método también muy concreto, que es un procedimiento, una manera de ser, un paso a paso, y esto nos lo da el paradigma pedagógico ignaciano, que tiene 5 pilares. El primero es el contexto, la lectura pues de la realidad, la experiencia adquirida en ese contexto y la reflexión del mismo, el actuar después de la reflexión y la evaluación, ¿no? Es todo un proceso circular que nos ayuda a ir avanzando en cada una de nuestras prácticas educativas. Es un proceso, una manera de interiorización, de reflexión que nos lleva siempre al compromiso. Para lo cual es necesario también el discernimiento y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es una metodología que se ajusta y encaja muy bien con nuestra espiritualidad y con nuestra manera de proceder, ¿no? Entonces, nos puede ayudar en el proceso formativo y educativo, por eso lo proponemos dentro de la pedagogía. Vamos a dar un paso más, que es ya lo fundamental, tal vez sea lo más cortico, pero era necesario como fundamentar toda esta primera parte para poder llegar a los rasgos específicos y abrir la puerta solamente, ¿no? Para que después se pueda ir profundizando más adelante en cada uno de estos rasgos por aparte. El primer rasgo de la pedagogía legariana es educar en el desarrollo de la interioridad y en el cultivo de la presencia de Dios. Parte de un conocimiento y reconocimiento de lo que cada uno es,
de la aceptación también de su propia vida, de su propia manera de vivir, de ser, de existir, de un conocimiento de Jesús, de Dios, para poder vivir una presencia continua, amorosa, delicada de Dios, ¿no? De reconocerlo en todas las situaciones, en todas las cosas, en todas las personas, ¿no? Ese encontrar a Dios en todas las cosas es una experiencia de totalidad. Y esto se da por medio de los ejercicios espirituales, ¿no? Y por eso es que es muy importante que toda la comunidad educativa experimente la gracia de los ejercicios espirituales. Es dejarnos inspirar por la experiencia de nuestro padre fundador, ¿no? Una persona que fue llamada a una vocación específica, a dejarse iluminar por una espiritualidad específica también, a entrar en comunión y en relación con Dios, con Jesús, a dejarse acompañar primeramente para poder luego acompañar a otros y para que su vida estuviera siempre orientada a la ayuda a las demás personas, ¿no? Educamos en la interioridad y en el cultivo de la presencia de Dios desde toda esta perspectiva. Entendemos que la interioridad es la capacidad de ir a la esencia misma de cada uno de nosotros, ¿no? De conocernos, conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños. Es poder tener una autoestima, un autoconcepto, poder trabajar sobre nuestra vida con responsabilidad, con libertad. Y una vez que vamos avanzando en este proceso de conocimiento personal, podemos avanzar en un conocimiento también de la persona de Jesús, que es quien marca nuestro modo, ¿no? Él es nuestro modelo de ser humano también. Pedimos conocimiento interno de su persona, de sus modos, de sus maneras, de sus relaciones, y vivimos, favorecemos una presencia de Dios continua en todas las cosas, en todas las situaciones, en todas las personas, que permitan mejorar nuestro entorno, ¿no? Siempre que hacemos presente a Dios en nuestras vidas, vivimos de una mejor manera. Apoyado siempre con herramientas que nos da la espiritualidad de los ejercicios, que son el discernimiento, el silencio, la toma de decisiones, el acompañamiento. El segundo rasgo de la pedagogía legariana es educar al ser humano en la humildad. Antes se entendía la virtud, la humildad como una virtud. Hoy podemos hablar de la humildad como un valor, ¿no? Para contextualizarlo en la actualidad. El valor central de los ejercicios espirituales es la humildad, ¿no? San Ignacio, en todo el proceso de los ejercicios espirituales, lo que quiere y lo que desea y el dinamismo en el cual presenta los ejercicios espirituales es un camino de deshacimiento, de desprendimiento, de reconocimiento de la propia fragilidad para saber que hay un ser mayor que nosotros al cual le debemos todo y del cual dependemos también. Y eso hace que tengamos una actitud de humildad, ¿no? Este valor central de los ejercicios es el que experimentó nuestro padre fundador de manera especial, particular, y fue el que quiso que nosotras como congregación religiosa adquiriéramos dentro de nuestro ser y también nuestras obras apostólicas y específicamente pues en el área de la pedagogía hemos entresacado y descubierto que este es el valor esencial. Es, como les decía, el reconocimiento de sí mismo, de Dios, de los otros. Es todo el proceso de entrega, de kenosis. Podríamos hablar también de un Dios que es capaz de vaciarse de sí mismo y de donarse, de entregarse. Es el reconocimiento de las propias habilidades, también de los propios límites, aceptar con sencillez lo que somos, transparentar aquello en donde tenemos habilidad y donde no tenemos habilidad también, es mostrarnos tal cual somos,
pero con una posibilidad siempre de crecimiento, ¿no? De poder avanzar, de poder desarrollar las capacidades. La humildad en nuestra sociedad es un valor en el que difícilmente se educa, y por eso es tan importante y es el valor que nos puede dar identidad y que nos da de hecho identidad, ¿no? Entonces es necesario desempolvar este valor para poder educar y orientar toda nuestra pedagogía desde allí. La humildad es servicio, se puede comprender como el servicio, como la alegría, como la disposición de acercarse al otro, de ayudar, de aceptarle tal cual es, ofreciendo una posibilidad, un camino, una oportunidad para su crecimiento y para que pueda también incidir en la sociedad y transformarla. Dentro de este valor central que es la humildad en nuestra pedagogía, pues hemos escogido como modelo a María Inmaculada, ¿no? Su humildad, que está reflejada en la capacidad de apertura, de disponibilidad, de sencillez, de alegría de corazón ante Dios y ante las personas. Ella es nuestro modelo a seguir también en este valor de la humildad. Y el tercer aspecto o el tercer rasgo de la pedagogía legariana es educar en el compromiso y el servicio para la transformación de la sociedad. La formación que nosotros ofrecemos en nuestras instituciones educativas tiene como resultado el compromiso del ser humano con el mundo que lo rodea, ¿no? Esto es muy importante y esencial dentro de nuestro carisma. Nuestra educación debe estar enfocada en eso, en formar, en educar la sensibilidad de las personas para poder captar la necesidad del entorno y salir al encuentro de ellas, sintiéndose urgido por hacer algo, por mejorar la sociedad, ¿no? Hasta consumir todas sus fuerzas, agotarlas para la transformación de la misma. Eso fue lo que hizo nuestro padre fundador, ¿no? Leyó la realidad, se comprometió con ella hasta consumirse y agotarse en todo su ser por ayudar al otro ser humano. Desde este rasgo de compromiso y servicio en la transformación de la sociedad, educamos concretamente en unos aspectos y el primero es en la capacidad de buscar, ¿no? Una capacidad de desarrollar todas las habilidades para que la persona pueda discernir, para que esté en continuo movimiento, en búsqueda, para que pueda salir al encuentro del otro. Una capacidad de mirar, educamos en la capacidad de mirar también, ¿no? De darnos cuenta, de no pasar inadvertidos ante la realidad, poder leer el contexto, poder leer la vida, el entorno, es la habilidad de un mirar contemplativo, descubrir la necesidad del otro ser humano. Y también educamos en la capacidad de sentir con el otro, es decir, desarrollar dentro de nosotros mismos primero la compasión con nosotros mismos para poder tener compasión ante el que sufre, ante la vulnerabilidad, la fragilidad de la otra persona y comprometernos. Esta capacidad de sentir con el otro nos da el poder poner al servicio todo lo que somos y tenemos. Es convertir en acciones concretas y en ayudar a los otros en lo concreto. Esto nos convierte en personas que son contemplativas en la acción.